política. El docente que les dio la clase es Héctor Romero Alba, los grupos de presión y el Estado. Es de una universidad, me parece que de México, y de la carrera de ciencia política. El marco general de la exposición que vamos a hacer ahora es sobre los grupos de presión y el Estado, el lobby, que son personas que se dedican a intermediar entre un grupo de presión y el Estado, ganan su dinerito y trabajan precisamente para lograr consensos y permitir por lo menos peticiones o algo que se tenga que hacer con el propósito de obtener resultados. Las organizaciones sociales, los empresarios, los sindicatos, las iglesias, los medios de difusión, como podemos apreciar aquí, es el espectro en el que Guatemala se ha estado moviendo actualmente, ¿verdad? Nos guste o no nos guste, las iglesias se han metido a temas políticos, los medios de difusión sumamente importantes con que digan la verdad, los grupos empresariales como las cámaras con sus motivaciones particulares ejerciendo presión, pero también por el otro lado las organizaciones sociales buscando la reivindicación de sus propios intereses. Los grupos de presión y el Estado. Los grupos de presión, según Ziegler, los define como conjuntos organizados que tratan de influir en las decisiones gubernamentales sin pretender situar a sus miembros en cargos públicos. Óiganlo, sin pretender situar a sus miembros en cargos públicos. Schwarzenberg precisa que es una organización constituida para la defensa de un interés que ejerce una presión sobre los poderes públicos para obtener de ellos decisiones conforme a sus intereses. Joseph Lapalombara y Myron Weiner nos mencionan que carecen de la voluntad de tomar el poder, solo pretenden influir y presionar sobre los detentadores del poder político. ¿Cuál es el que se acerca más a los grupos de presión que conocemos, colegas? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Eric, no. Neri. 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 Sí. Perdón, licenciado, no sé si estoy equivocado, pero usted me corrige. No sé si serán sindicatos los que podrían funcionar ahí o ellos ya son parte del aparato. Vamos a verlo, pero esto es la generalidad de los grupos de presión, Neri. Ok. Ok. Yo diría que Yo los digo que tres. los Ziegler, ¿no? A los tres. Yo diría que Ziegler, Schwarzenegger, Joseph Lapalomba y Minor Weiner, las tres se aplican justamente al comportamiento de los grupos de presión. ¿Verdad? Si es en un momento es uno, si es un momento el otro o el otro. ¿Verdad? No sé qué opinan ustedes, pero ni tienen que estar de acuerdo conmigo como les he enseñado, pero la impresión que me da es que sí, estos tres conceptualizan a los grupos de presión. ¿Verdad? Bien, ahora vamos con las tipologías de los grupos de presión. Miren qué interesante. Número 1, según el interés defendido, los grupos de interés pueden ser de protección y grupos de ideas de promoción. Por su naturaleza, se pueden establecer la diferencia entre grupos privados y grupos públicos. Número 3, según el tipo de organización y de miembros, puede ser definido por Duberger. 4, el ámbito de actuación. Los grupos de presión pueden ser nacionales o internacionales o regionales. La actuación de los grupos de presión, número 1, la eficacia de la acción de los grupos de presión dependerá
de la combinación de sus elementos en una organización dada. 1.1, el control de los medios comunicativos. 1.2, el control de los medios de producción y distribución. Es lo más estudiado. Institucionalización de los grupos de presión. Los grupos de presión, al incrementar su importancia en la vida política, han sido reconocidos por parte de los poderes públicos, la constitucionalización, la regulación legislativa. Relaciones de los grupos de presión con los partidos políticos. Subordinación de los grupos de presión a los partidos, subordinación del partido a los grupos de interés, oposición entre ambas organizaciones, bien por parte del grupo hacia el partido. Funciones de los grupos de presión. Almond y Powell consideran a los grupos de presión como elementos que presentan demandas sociales a los centros donde se toman las decisiones, como las estructuras que en las sociedades desarrolladas cumplen la función de articulación de los intereses. El lobby. ¿Qué es el lobby? La acción de influenciar sobre el órgano de decisión en la esfera del poder político, la actuación persuasiva sobre el poder público, el esfuerzo para influenciar la tentativa, la acción para obtener algo. ¿Cuál es el objeto del lobby? Es actuar al lado de las fuentes generadoras de decisiones políticas y legislativas con el fin de ayudar a organizar y defender una posición empresarial e incluso de política de Estado, para favorecer el crecimiento a los objetivos de una institución, empresa o Estado. Entonces, el lobby lo suelen hacer gente que está muy preparada políticamente y que tiene acceso a la gente que tiene poder en el Estado, a efecto de lograr los intereses que andan buscando los grupos públicos o grupos privados que no ostentan el poder, como ya vimos allá, que son los grupos de presión. Organización es un proceso que contiene las etapas de formación de contactos, estrategia, dinámica operativa, negociación, retroalimentación, coordinación y relación con los medios de comunicación masivos. ¿Cuál es la estrategia? El planeamiento de la estrategia del lobby involucra además la alineación de determinados medios como la más media, medios de comunicación, el medio ambiente interno del país donde actúa, el análisis de las posiciones políticas de los aliados o de los oponentes, las organizaciones sociales, sindicatos y empresarios y como grupos de presión. Entonces vemos que hay de los dos sabores, ¿verdad? Y Aristóteles mencionaba al zoo politicón, o sea que somos animales políticos, ¿verdad? Origen de la palabra organón griego, herramienta, algo útil, el hombre necesita de sus demás congéneres. Organización, empresas industriales, organizaciones de servicios, bancos, universidades, hospitales, tránsito. Estas ejercen presión sobre la vida de los individuos y hacen parte integral del medio donde el hombre trabaja, se recrea, estudia, satisface sus necesidades. Organizaciones comerciales, organizaciones públicas, organizaciones militares. Organizaciones a nivel local. Los productos de vino, por ejemplo, crean organizaciones que se integran para obtener mejores precios y mejor trato en las estructuras de mercado. Los clubes deportivos para mejoras en su gremio con relación al respectivo deporte o aquellas demandas económicas necesarias para que puedan funcionar. Los comedores populares que, como ya vimos, pretenden también
el satisfacer una necesidad para los que no llegan a estructuras de mercado, que son sumamente importantes, no obstante que no contribuyen al desarrollo económico, pero sí a la manutención de corto plazo con el tema vinculado con la desnutrición. El programa social del vaso de leche, organizaciones a nivel nacional, Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, dice aquí, pero Cajamarca yo creo que es Colombia, ¿va? Ustedes, la universidad es colombiana. La empresa minera Yanacocha al desarrollo, o es de Bolivia, parece, ¿va? Sus Creo que actividades destruyen. de ¿Cómo? Perú, licenciado. Más adelante creo que habla de Perú, es peruano. Ah, del Perú, ok. Ajá. Afecta, desaparece nuestra fuente de agua ubicadas en las cabeceras y de cuencas, lagunas, manantiales, puquíos, ojos de agua, entre otros, teniendo como resultado la escasez de líquido, elemento sustancial para la vida, mientras que por otro lado nos devuelve dichas aguas, pero ya contaminadas luego de ser usadas para extraer oro. La población de Cajamarca. Los sindicatos como grupos de presión. Tenemos los sindicatos, que son una organización integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses. Los sindicatos pueden buscar demandas sociales, económicas y profesionales. Según la teoría marxista, ¿verdad? Los trabajadores son explotados y en consecuencia, para poder negociar, se reúnen y se asocian en grupos con el propósito de hacer negociaciones en sus reivindicaciones sociales, ¿verdad? La teoría de la plusvalía, que dice que solo el trabajo es capaz de generar ganancia, ya que todas las materias primas e insumos son pagados a su valor. Por el otro lado está el grupo de los empresarios, ¿verdad? Telmex, AMEB, ¿verdad? Todas esas empresas que son las que contratan a los trabajadores. Entonces ya vamos armando nuestra imagen, ¿verdad, colegas? Por un lado, los sindicatos y por el otro, los grupos de presión de las asociaciones empresariales, empresarios. Pero no perdamos de vista la prensa, la iglesia y los grupos de presión que están alrededor del poder, que no necesariamente son sindicatos y empresarios, que también tienen su función dentro del contexto de una sociedad mixta. La iglesia, podemos mencionar la iglesia católica. El ciudadano hace uso de su libertad religiosa, influye en los grupos políticos, sindicales y culturales, siendo influido a su vez por las mismas, ejerce presión sobre el gobierno y la opinión pública, ejerce presión sobre el poder político, busca llegar a todos los hombres del orbe. La iglesia. Medios de comunicación, oportunidades. Aquí vamos a ver, las oportunidades son contribuir para que los votantes decidan, hacer relevantes las comunicaciones en cuanto a resolver necesidades o buscar satisfacciones de determinadas situaciones. Las amenazas es de que se conviertan en intrascendentes como consecuencia de que se venden y entonces ya le dan puras babosadas, y perder el liderazgo en la información precisamente por ese manipuleo. Los medios de comunicación, rol en el desarrollo del país, informar sobre lo trascendente, detectar casos de corrupción, realizar investigación periodística, focalizar en lo positivo que tiene el Perú, construir una nueva sociedad peruana. Medios de comunicación abusan de su poder también, saben lo que siente la gente, influyen en la vida política.
¿Cuáles son? La prensa, la televisión, la radio, el internet, otros. Conclusiones. En las palabras de Carlos Pereira, menciona que el aparato estatal del poder político opera como mero receptáculo de las presiones de los grupos de interés. ¿Se recuerdan la gráfica que les mostré hace un par de sesiones en las que aparecía el poder ejecutivo, legislativo y judicial recibiendo las presiones de todos los grupos de presión, incluyendo los partidos políticos, para pelear por aquellos intereses particulares de las masas que ellos representan? La actividad política es tan vasta como lo pueden ser los grupos, de ahí la dificultad de plasmar sus contenidos y orientaciones en una teoría específica. Los grupos interactúan socialmente y los individuos forman parte de ellos para activarse políticamente. La política es, en fin de cuentas, una acción de y entre grupos. El conflicto de intereses del que se deriva la noción de lobby como ajuste de los intereses privados y públicos supone tanto la matriz política de todo el fenómeno como la amenaza potencial de que la lucha se transforme en una guerra social. Como apunta Badillo o Farragel, la pluralidad de intereses conduce al enfrentamiento y a la guerra de todos contra todos, lo que puede llevar en el campo de las luchas entre grupos de presión a extremos aberrantes. Creemos que urge una reflexión apoyada en material empírico sobre las consecuencias prácticas de todas estas ideas, es decir, las operaciones de grupos de presión y sus lobbies, y el modo en que se presentan en el universo de comunicación social y del mundo académico. Aquí está la bibliografía, ya lo subimos a Classroom con Sheila para todos ustedes. Bien, colegas, entonces ahora iniciamos nuestra discusión. Neri quería hablar sobre los sindicatos, le cedo la palabra. Sí, gracias, licenciado. Fíjese que yo estaba leyendo pues, un documento acerca de los sindicatos, ¿verdad? Y hablaba que muchas veces, pues en nuestro contexto, tal vez el sindicato ha perdido la función que debiera tener, pero en otras latitudes, ¿verdad? Por ejemplo, yo estaba escuchando un reportaje en Alemania y cómo el sindicato no solo también vela por el bienestar y el interés colectivo de los trabajadores, sino que también cuando hay un problema en la empresa, por ejemplo, está viendo este reportaje de una empresa de automóviles, que la empresa, el sindicato, al ver la situación complicada de la empresa, también puede llegar a negociar con ellos, pues de pronto una rebaja en cuanto a las horas laborables, condiciones que podrían favorecerle también a la empresa con el fin de sacarla adelante. Es decir, el sindicato, pues lamentablemente tal vez aquí en Guatemala no se ve como una figura positiva, pero en otras latitudes sí tiende a tener esa figura protagónica y que no solamente no es mezquina, sino que también llega como a tener ese equilibrio, ¿verdad? Porque si la empresa quiebra, pues obviamente todos se quedan sin trabajo, entonces el sindicato entra y empieza a negociar esa etapa de transición para que no solo la empresa salga adelante, sino que también los mismos trabajadores colaboren con ese restablecimiento, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me llamaba bastante la atención. No sé si de pronto usted podrá argumentar algo de eso, ¿verdad, Ali? Sí, pero vamos a continuar preguntando a los colegas cómo miran la nota a efecto de que nos subamos dentro de un contexto y ya podamos hablar con mayor profundidad sobre los temas. Emilio, Sebastián, con la lectura que tuvimos, ¿qué opina usted de la intervención de los grupos religiosos en el ámbito político? Buenas noches, licenciado. Buenas noches.
es bien complejo todo ese tema, ¿verdad, licenciado? Porque yo considero que la mayoría de cosas, si no son políticas, al final se vuelven políticas. Por ejemplo, la educación no debería de ser política, pero al final se vuelve política, ¿verdad? Y siempre van a haber intereses que, por muy buenas intenciones que tengan, siempre van a haber intereses. Yo tengo eh, muy presente eso, que siempre son peleas de poderes, ¿verdad? Y considero que la religión, su misión está como guiar hacia el bien, ¿no? Y por ende, ellos tal vez se toman el papel de ellos guiar incluso en la política cuál es el mejor o el camino correcto, lo que según consideran ellos, ¿verdad? Considero que no debería de ser así, que la política debería estar separada de lo religioso. Sin embargo, como les repito, licenciado, es muy difícil separar la política de casi de todos los ámbitos sociales. De cualquier aspecto de la comunidad es muy difícil separar la política. Al final, la política, todo se vuelve política, perdón. O desde mi punto de vista, todo se vuelve política, ¿no? Entonces, es algo que no debería de pasar, pero que sin embargo va a pasar y que va a seguir pasando. No, no, entonces, tal vez lo correcto es que si nosotros ya sabemos que se da una estructura, entonces educar a las personas para que no se influencien demasiado por ese tipo de aspectos de circos. Bueno, no sé cómo llamarles, la verdad. Ese tipo de Ujú. consejos, ¿verdad? Porque en realidad uno primero debería de tomar consejo del experto. Y ellos, o al menos muy pocos religiosos, van a ser expertos en materia de política, ¿verdad? Y en segundo, debería de uno de formar su propia crítica. Pero eso ya es como algo muy a largo plazo, porque para formar su propia crítica debe de leer mucho, estudiar mucho, ¿ah? No es de la noche para la mañana. Entonces, esa sería un poquito mi postura, licenciado. No sé qué opina usted. Muchas gracias, Emilio. Veo que William está levantando la mano, por favor, William. Buenas noches, Lick. Yo escuchaba aquí al compañero. Yo creo que los sindicatos no se pueden separar de lo político, Lick. ¿Por qué? Porque el sindicato es parte de lo político de cualquier institución, ya sea pública o privada. ¿Por qué? Porque el sindicato siempre busca sus intereses y la política, pues es eso, buscar los intereses. ¿Estamos? Sí, muchas gracias, William. Yulisa Cepeda, ¿qué opina de la participación de los gremios, de las cámaras de la industria, la Cámara del Agro, la Cámara de Comercio, o sea, las asociaciones de los dueños de los medios de producción en la política? ¿Qué opina? Disculpe, licenciado. Fíjese que entré un poquito tarde. Solo logré escuchar a los compañeros, pero no sé si me podría repetir la pregunta. Vamos a dejarla para otro momentito, porque si no, no escuchó la lectura que hice de ese grupo. Rainieri, ¿me puede decir algo relacionado con la participación de las cámaras empresariales dentro de los grupos de presión y la política? Eli, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿Qué opinión le merece la participación de las gremiales de empresarios en sus cámaras como grupos de presión y la política? No, yo pienso que al igual como todo grupo de presión, básicamente vela por sus intereses ideológicos y económicos, ¿verdad? Entonces, ciertamente es algo plenamente inevitable. O sea, todo grupo de presión vela por sí mismo, ¿verdad? Entonces,
y al final termina esa lucha de intereses, termina dando forma pues a todo lo que tiene que ver con las decisiones que se terminan tomando desde el Estado. Entonces, o sea, de una manera breve opinaría eso. Muchas gracias. Ahora vamos a preguntarle a Aníbal. ¿Podría decirme usted cómo participan los grupos, los partidos políticos como grupo de presión en la política? Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bueno, a lo que yo veo, pues los partidos políticos, bueno, lo que se está viendo ahorita en Guatemala, que se unen para apoyar a ciertos políticos que ellos creen que les van a favorecer en un futuro con plazas o con favores políticos también, ¿va? Entonces, ellos ejercen presión en el sentido de que buscan convencer a las masas, ¿va? Convencer a las masas de tomar decisiones en la política que les favorezcan a ellos. Sí, muchas gracias. Débora, ¿me podría decir entonces, a la luz del contexto que ya fabricamos con todos mis colegas, en el que me indicaron cómo creen ellos que deben participar los grupos de presión en lo político, ¿me podría dar usted su opinión con relación a todo esto? ¿Qué pasa en Guatemala con los grupos de presión? Buenas noches, licenciado. Pues, como bien dicen mis compañeros, cada uno busca su interés. Sabemos que hay unos grupos que se apoyan entre sí y, como siempre, buscando sus propios intereses. Lo podemos ver como está pasando ahorita, que se están atacando unos contra otros, siempre buscando sus propios intereses. ¿Cómo no? Ahora viene una pregunta del siglo. Edson, ¿es normal que ocurra esa conducta en los grupos de presión en una economía mixta? Pues considero que sí, licenciado, por lo mismo que cada uno va buscando sus propios intereses, ¿verdad? No les importan los intereses de los demás, simplemente van buscando los propios. Ya. Ok. La pregunta venía, colegas, porque fíjense ustedes que si pueden apreciar, el surgimiento de los grupos de presión es precisamente la consecuencia de la necesidad dentro de una economía mixta de ir buscando todas aquellas políticas satisfactoras de los intereses específicos de cada uno de los grupos. Por ejemplo, las gremiales de cámaras, de industriales, ¿cómo se llama? Comerciantes, cámaras agrícolas, ganaderos, etcétera, etcétera, persiguen precisamente proteger aquellos intereses que de un momento a otro se pueden tomar decisiones de políticas públicas que les sean lesivas. Entonces los grupos de presión precisamente son condición necesaria en pesos y contrapesos a efecto de ir buscando que la democracia permita que las políticas públicas sean formuladas para sacarle el mejor provecho a la satisfacción de necesidades que la población tiene como consecuencia de que cada uno va a obtener parcialmente una parte del pastel que es necesario distribuirse para el bienestar de la población. Ahora bien, ¿qué ha sucedido con el tema sindical? Nosotros podemos apreciar alrededor de la historia que en todo el mundo han habido asociaciones sindicales, unas virtuosas, otras defectuosas,
que han traído como consecuencia las virtuosas, la solidaridad con los empresarios y traer como consecuencia un bienestar mucho más grande para las empresas, pero no perdamos de vista que ha habido reciprocidad en el sentido de que se les han otorgado aquellos estímulos y aquellos recursos suficientes para que tengan el bienestar económico de sus hogares. También tenemos otros donde el empresario se pone duro y el sindicato se vuelve confrontativo también, porque entonces tiene que luchar por la reivindicación de satisfacer sus necesidades con una confrontación que a la larga tanto la empresa como el sindicato resultan perdiendo. Por ejemplo, la empresa Cavisa, que trabajaba en los años 70 en Guatemala, era la productora de envases de vidrio para todo tipo de industrias, no solo para Guatemala, sino también para Centroamérica. Y como consecuencia de las demandas salariales de los trabajadores, la empresa salió de equilibrio en el mercado y sus precios se fueron tan arriba que perdió mercado y al final tuvieron que cerrar la empresa, lo mismo que ocurrió con Productos Adams allá en la Roosevelt. El sindicato con sus exigencias hizo que la empresa tronara y que se llevaran la operación a República Dominicana, donde encontraron condiciones más aceptables. Que sean buenas o no, colegas, eso no es mi intervención ahorita, sino más bien ir viendo los deterioros que se dan como consecuencia de la lucha de poderes dentro de lo que es el contexto político para las políticas públicas. También así podemos apreciar muchas injusticias del lado patronal en el que efectivamente los sindicatos tienen que entrar con mucha fuerza para poder equilibrar sus intereses. Entonces vemos que todas las asociaciones, como la iglesia también, que a través del púlpito puede lanzar una serie de cuestionamientos acerca de la conducta del hombre, obviamente resulta influyendo en lo político, pero lo malo se convierte cuando ya se vuelve tendencioso y se empieza a predicar con el propósito de inducir a la población a que vote por determinado partido. Debiera de haber una actitud neutral dentro de todas las organizaciones en el sentido de que busquen sus legítimos intereses sin convertir en tendencias políticas algunos aspectos dependiendo qué tipo de instituciones son. Porque, por ejemplo, los grupos de presión de los partidos políticos, quien diga que no van a ejercer política, yo creo que está muy mal en ese sentido. Ellos ejercen política desde el Congreso, desde el Legislativo, desde el ¿cómo se llama? El Judicial. En consecuencia, ese es el rol que tienen que jugar y les sienta muy bien. Y incluso podrían no estar de acuerdo con los demás partidos que precisamente la forma de ver y resolver la vida la tiene cada uno de los criterios que se utilizan en cada uno de los partidos. ¿Qué no se vale? Que se conviertan en clientelares, en que solo busquen sus intereses privados y no el fin último para el que fueron creados, que es el beneficio de la humanidad, de toda la población a través del ejercicio del poder. Habiéndoles regalado un poquito más de información, ahora quiero ver, por favor, que me diga algo. Emilio Sebastián. Hablemos un poco, Emilio. Sí, licenciado. No sé si quisiera que agregue algo de lo que usted acaba de opinar o si Por estoy supuesto, en contra sí, o sí, estoy a favor. Sí, no, ¿qué opina? ¿Qué opina? Bueno, yo estoy de acuerdo, licenciado, de que no debería ser una política clientelar. Sin embargo, yo considero que eso está amarrado de muchos aspectos, como le estaba mencionando antes.
para evitar todo eso tendríamos que cambiar estructuras, ¿no? Pero Ujú. cambiar, no, ahorita no estamos ni en el momento adecuado, ni se están dando las condiciones como para que podamos cambiar estructuras. Además que a nivel mundial, porque si vamos a cambiar una estructura no puede cambiar solo aquí, va. Tienen que ser o prevenir de las grandes potencias como China o Estados Unidos. Y por ese mismo aspecto nosotros no influimos demasiado ahí. Sin embargo, sí podríamos hacer algo al respecto para que ya no sea de esa manera la población a la hora de que se ganen su voto. Y considero que es por medio de la educación, ¿no? Sin embargo, Por considero supuesto. que ahí entran otro tipo de debates donde que enseñar, ¿no? Porque le- la política siempre va a tener un sesgo, quiera o no, a lo que se va a enseñar, y lo privado también va a tener otro sesgo, ¿ah? Ajá, Porque hay que ser realistas, uno siempre va a luchar por lo que le conviene, ¿verdad? por supuesto. Entonces, he ahí la importancia de la educación, pero entonces volvemos a entrar en esta discusión de quién debe de impartir la educación, si lo público o lo privado, y con qué tipo de sesgos, si se ponen restricciones o no se ponen restricciones, que al final era lo que yo le decía, que se vuelve política, ¿verdad? Queramos o Correcto. no, se vuelve política. Sí. Pero sí sería importante, yo considero que la primer semilla, hablando de quien ganó, de que se den este tipo de debates, no solo en lo institucional de una universidad, sino entre universidades o en televisión abierta, para que se empiezan a debatir este tipo de temas, porque una mente no es capaz de llegar a una solución, sino es un conjunto, un equipo, ¿verdad? Y siempre el debate te abre nuevas problemáticas o nuevas soluciones. Prácticamente eso sería mi opinión, licenciado. Muy bien, muchas gracias. Fíjese que sí, la docencia es bien importante y cómo se llama. Eh, lo que las universidades pueden llegar a determinar como consecuencia de estos seminarios y este tipo de participaciones que usted señala. Eh, Sin embargo, los partidos políticos tienen demasiado que ver en todo esto para ver hacia dónde van a inclinar la balanza, ¿verdad? Y en ese sentido, Yulisa Cepeda, hoy sí que ya nos escuchó, ¿qué opina acerca de los grupos de presión? Buenas noches, Lick. Pues yo estoy de acuerdo con lo que dice el compañero, porque fíjese que, bueno, un ejemplo, ¿verdad? Cuando estaba esto de las elecciones en la primera vuelta, aquí por mi casa hay una iglesia. Ella dice de que no se iba a meter nada en lo político y toda la cuestión, ¿verdad? Pero un día, así de la nada, trajeron a un representante político, solo que ellos lo presentaron con otro nombre, ¿verdad? Y Mm. les dijeron de que para el bienestar de la gente y toda la cuestión les iban a dar cierta cantidad de dinero. O sea, prácticamente los estaban induciendo a que votaran por ese partido para obtener ese dinero, ¿verdad? Sí, Entonces, yo pienso así como decía el compañero, ¿verdad? De que, o sea, no se debería de mezclar una cosa con otra. Más sin embargo, utilizan mucho la religión principalmente, porque como tiene un gran peso sobre la población, entonces a raíz de eso logran muchas cosas. Ese sería más que sí, todo mi punto, ¿sí? ujú, sí. Entonces, como que, ¿qué recomendaríamos entonces ante la situación que estamos viviendo y el papel que debieran jugar los grupos de presión, colegas? ¿Qué le recomendarían ustedes a Semilla, que es el virtual ganador?
Qué interesante mi pregunta a ustedes. Luis, por favor. Licenciado, disculpa, antes de que intervenga Luis, ¿podría repetir la pregunta? Es que tuve problemas con el internet o el audio, no sé Ok, qué. sí. La pregunta es, a la luz de lo que hemos venido conversando de los grupos de presión, ¿qué le sugeriríamos a Semilla ahorita que va a asumir posición de su cargo, primeramente Dios, en el mes de enero? ¿Qué le sugerirían ustedes para calmar las aguas en los grupos de presión? Luis. Ya, buenas noches, licenciado. Bueno, en primera creo que es algo muy generalizado que se ha estado mencionando siempre la articulación, porque se han mencionado aquí distintos grupos de presión que pues no solo en Guatemala, sino que en los las distintas regiones del mundo existen, pero el caso particular de Guatemala es que no se encuentran como articulados nunca se puede llegar a ningún consenso, porque al final todos están velando por únicamente sus intereses y es cierto, pues al final es como un objetivo claro de casi todos los grupos de presión, pero no ceden ante ninguno, no tratan de llegar a ningún tipo de consenso y eso es lo que ha evitado cierta articulación por distintos grupos de presión y eso es y un reflejo de eso es la situación actual del país, ¿no? Porque a pesar de que actualmente pues hay la situación cultural ha hecho que muchos grupos salgan como que a una sola voz. Aún así no se ve ninguna cuestión organizada. No sé en qué momento yo escuché que al final las élites no es no solo se define como una cuestión económica, sino que también como un grupo organizado. Entonces, y que puede llegar a ser también un grupo de presión, y eso es algo que no se ha llegado a articular. Entonces, Semilla, digamos, para mí el mayor reto que tiene es llegar a articular o generar un grupo de presión que en realidad pueda como combatir, si se quiere, se puede usar ese término, contra, digamos, las élites que se encuentran actualmente o el grupo imperante socioeconómico. Digamos, ese sería el primer paso para lograr un avance a nivel, bueno, creo que a todos los niveles, ¿va? Pero para lograrlo de una manera en que al final sí se note y se tomen en cuenta a los distintos grupos. O sea que usted no considera que llamar a los grupos de presión a un consenso nacional, a una convocatoria a través del Ejecutivo para tomar macrodecisiones podría servir. Sí, la verdad, creo que o sea, se hace el intento, o hay, la verdad, no sé cómo es el proceso en el cual se incluyen a los distintos entes, pero al final tienden a no ser representativos, pero la recomendación es incluir a otras entidades. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es los pueblos originarios, ¿va? Que siempre han sido nunca han sido tomados en cuenta en las distintas políticas del país y eso ha generado como que el mismo hecho de que no se logre articular digamos, con grupos, digamos, el universitario o los sindicales o grupos de presión que existen, digamos, en el área urbana, entiéndase la ciudad capital. Entonces, tener ese primer acercamiento y tratar de ceder en ciertas cosas que a pesar de que tal vez no vayan en la línea de sus ejes de trabajo, podría decirse, podría llegar a tener una cuestión beneficiosa, tal vez no a corto plazo y no se podría como ver, bueno, la redundancia a corto plazo, pero a largo plazo podría tener mayores beneficios teniendo una mayor articulación. Gracias. Neri, ¿usted qué opinaría? ¿Qué le diría a nuestro amigo Arévalo para que empiece su gestión y trate de resolver la gran dificultad que existe en el contexto nacional? Sí, licenciado, gracias. Fíjese que yo creo que este presidente es bastante inteligente. De hecho, que lo estaban entrevistando en CNN. No recuerdo qué entrevistador famoso, se me va ahorita el nombre. Pero hacía mucho, le hizo un par de cumplidos y yo creo que es bastante real lo que él le decía. Es una persona bastante educada y inteligente. Y según lo que yo veo es que él sí sabe. Él sabe que está en una situación complicadísima, tal vez como
pocas veces antes, ¿verdad? En la historia. Hay una judicialización de muchas cosas, ¿verdad? Que son legítimas. Por ejemplo, la libertad de expresión, él sabe un montón de cosas. Y yo creo que sí, él en la mente, y yo me recuerdo haberlo escuchado, que él sí está pensando en un consenso de unidad a nivel nacional con estos grupos de presión, ¿verdad? Porque él tiene que calmar esas aguas que están ahorita, que a él mismo lo amenazan, ¿verdad, Lick? Entonces, él sí tiene que llamar a un consenso nacional para poder trasladar un mensaje, ¿verdad? Que venga a calmar, pero tiene que tener ese equilibrio, ¿vale? Porque sí, él no puede sentarse a negociar con la corrupción, ¿verdad? Entonces, tiene que tener toda una serie de artes ahí, él muy bien definidas, para poder trasladar ese mensaje que tienda a calmar ese ambiente político sin comprometerse, ¿verdad? A negociar con esos grupos que ya todos sabemos que por eso fue que a él lo colocaron ahí, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, él tiene bien presente eso, eso que usted menciona, y sabe que lo tiene que hacer. Sí tiene argumentos muy convincentes, ¿verdad? Acerca de lo que le decían a ciertos funcionarios, ¿verdad? Que si ellos se encaminaban hacia la nueva visión de país, ellos iban a permanecer, pero que si no, él esperaba su renuncia el 14 de enero. Entonces yo creo que él sí sabe que tiene que negociar, pero también yo creo, hay que darle el beneficio de la duda, que va a intentar hacer las cosas bien, ¿verdad? Entonces eso es lo que he visto, ¿verdad? Sí. Gracias. Fíjense ustedes que lamentablemente el nivel de pobreza de Guatemala es verdaderamente grande y las necesidades, por supuesto, también son verdaderamente grandes. Pero ¿cómo se llama? El látigo que más nos ha azotado en los últimos años es la corrupción. Partamos de ahí. En el consenso de grupos debería de lucharse por evitar la corrupción y a partir de ahí, entonces ya lograr reuniones, si ustedes quieren, individuales o colectivas con los grupos más importantes del país a efecto de señalar directrices y orientaciones que van a conducir a este gobierno. Así declara las cosas, entonces, ¿quién se va a perder con la luz que le están dando? Ahora bien, Luis tiene razón. El beneficio de la duda es difícil darlo porque han pasado tantos años con una crisis tan complicada que es muy difícil creer que alguien vaya a llegar a resolver dificultades. Pero al menos que la corrupción se erradicara, colegas, o se disminuyera, ya se habría hecho gran cosa, porque como señalaba el licenciado Portillo, él decía que no se quieran hacer grandes cosas de un solo salto porque no las va a poder hacer. Eso hay que entenderlo, colegas, por el subdesarrollo y la pobreza que hay en el país. Pero sí hay medianas resoluciones que pueden irle dando ya una connotación diferente a nuestro país, que permita en los subsiguientes grupos que lleguen al poder seguir una ruta que no necesariamente es la que hasta hoy nos ha acompañado, ¿verdad? Entonces, Emilio, por favor. Licenciado, más que todo una pregunta. Sí. Yo me recuerdo hace mucho haber escuchado un audio de un licenciado, no me recuerdo, de la Universidad aquí de San Carlos, que para la época que se sacó a Otto Pérez Molina y todo eso con las huelgas, todo esto se logró porque su política y su grupo de poder no iba en concordancia con la megaestructura que le convenía a Estados Unidos, que es prácticamente nuestro dueño, ¿va? Nos dice que estornudemos, nosotros estornudamos, ¿va? Entonces, mi pregunta sería que si ahorita la política de Arévalo no va en concordancia con lo que le conviene a Estados Unidos, ¿podría perpetuarse la corrupción por mucho que él haga? ¿O definitivamente sí tenemos una cierta autonomía como para todavía poder jugar ahí y poder sacar todas estas lacras que están Sí, porras?
Vamos por partes, Emilio. La relación Estados Unidos-Guatemala no tiene que ver con la corrupción. La corrupción es política interna y el margen de maniobra que queda es como consecuencia de que una vez no se toquen los intereses del grupo de presión Estados Unidos, ellos están tranquilos y no tienen por qué meterse dentro de los clavos que hay aquí en la familia, ¿va, Emilio? ¿Verdad? De los problemas que hay aquí una vez no le toquen sus intereses. Aquí el punto es poner en orden la casa, ¿va, Emilio? Ese es el punto. Trabajar aquí adentro con las cabezas que tienen que ser de veras cabezas honestas para iniciar desde arriba en la pirámide de poder, el lograr ir erradicando la corrupción en los niveles inferiores. Luis quiere hablar. Por favor, Luis, y luego William. Gracias, licenciado. Licenciado, algo interesante que usted mencionaba acá es que, digamos, Estados Unidos no tendría que ver en la corrupción de Guatemala, pero no sé, desde mi punto de vista, Estados Unidos ha participado, cabal, como usted dice, cuando se tocaron sus intereses, como sí es cierto, pero digamos, el papel que ha jugado dentro de Guatemala es no solapar, porque no quiero utilizar ese término, pero mantener la estructura como está, porque Guatemala, o sea, como está su estructura económica, le es funcional a Estados Unidos. El simple hecho de que nosotros no podamos tener un desarrollo, yo entiendo que también es una cuestión muy interna, pero también beneficia, digamos, en este caso, y eso hace, como usted menciona, de que si no le estamos tocando sus intereses a Estados Unidos, pues no se va a meter, ¿va? Pero el hecho de que permita, a pesar de que ellos puedan tener herramientas a través de los distintos organismos que ellos pertenecen y como políticas propias de su país, el mantener, digamos, o permitir, digamos, toda la corrupción que se está dando aquí en Guatemala, es cierto, ¿va? Que a veces ellos tienen una política, por ejemplo, la lista Angel, que es quitarle la visa y cosas por el estilo, que al final no son cuestiones que desde mi punto de vista no llegan a atacar o no llegan a afectar de manera directa, porque dentro del país ellos no les afecta eso porque al final siguen permaneciendo aquí en el país y siguen enriqueciendo a costa del país, ¿no? Pero el hecho de que ellos como que a pesar de tener todas esas herramientas o puedan llegar a actuar o a hacer acciones como que más contundentes para favorecer o ayudar a Guatemala, es cierto que tampoco tenemos que estar esperando que nos vengan a salvar, pero también el grado de responsabilidad que ellos tengan, ellos tienen un grado de responsabilidad que nos encontremos en esta situación, ¿va? Un claro ejemplo de lo que pasó en el 54, sé que es un ejemplo muy utilizado, pero sirve para la idea que trato de plantear. Es precisamente, Luis, era proteger sus intereses con la United Fruit Company. Es a lo que me refiero. Una vez no le toque a usted sus intereses, ellos no tienen por qué meterse con usted, ¿me entiende? Y el 82% de la apertura comercial de balanza de pagos no la quieren perder, pues entonces a ellos les preocupa su comercio. Ahora veamos, ¿qué sucede? Que estructuralmente el problema con Estados Unidos es que nos venden tecnología de punta y nosotros materias primas. Entonces, ¿qué pasa con la productividad del país? Me explico, pero ese no es un tema político, ese ya es un tema técnico, Luis. Ya es un tema de estructuras de comercio y de economías de cada país, centro-periferia. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que desarrollarnos y precisamente desarrollar tecnología, pero estamos a años luz de eso. ¿Por qué? Porque aquí adentro hay grupos que están interesados precisamente en que no se dé ese desarrollo. Entonces volvemos a caer al interno, ¿ah, Luis? Donde tenemos que resolver las cosas es aquí en casa. Por favor, William. Licenciado, hablando de grupos de presión, yo creo que de estos grupos de presión, definitivamente doña Consuelo Porras y don Rafael Curuchiche no van a renunciar. A ellos los que lo van a presionar para que admitan su renuncia va a ser el pueblo o van a ser los grupos de presión. Correcto. Porque se sabe porque estos dos señores están aliados con doña Sandra Torres, con don Yamatei. Por lo tanto, estos dos señores ya no son aptos para el puesto y que nos van a presionar. ¿Por qué? Porque la ley la protege a esta señora Consuelo Porras. A él la acaba de nombrar don Yamatei. Por lo tanto, ella no va a presentar su renuncia.
quienes la van a obligar a que renuncie van a ser los grupos de presión. Correcto, pero yo no diría que lo protege la ley, la protege la corrupción. Pues lo mismo, ajá. ¿Verdad? Bien, colegas, miren, llegamos al final, qué interesante todas las opiniones que se vertieron y todo aquí, sumamente importantes para el conocimiento, para el acervo, y para mí era importante transferírselos a ustedes porque ese es el contexto en el que las políticas económicas y políticas públicas se materializan. Entonces, una cosa es lo que verdaderamente está ocurriendo y otra cosa es el deber ser, como es la economía normativa. Entonces, es bueno que hablemos de las dos aguas porque nos vamos acercando al tipo de sociedad en la que ustedes van a tener que diseñar políticas públicas. Así es que yo los veo el miércoles, primero Dios, cuando vamos a empezar a ver lo que es el crecimiento económico dentro de los objetivos que se trazan los países y luego cómo se tiene que buscar el crecimiento económico para caer en el desarrollo, para la generación de empleo, para el equilibrio de balanza de pagos, para mantener los precios estables, etcétera, etcétera. Entonces se va convirtiendo en un círculo vicioso y virtuoso que vamos a empezar a ver ya con un poco más de profundidad. Así es que buenas noches para todos, gracias por su participación, estuvo muy interesante el tema. El día miércoles o jueves pueden entrar a su caserío para ver las notas que sacaron en el examen parcial. Que tengan buenas noches. Adiós. Gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Que